Se sintió diferente, ¿verdad? Como si no hubiera sido casualidad. Como si el universo realmente te hubiera cruzado con esa persona. Y por eso no puedes soltarlo. Porque no fue cualquier conexión. Fue más intensa, más exacta, más difícil de ignorar. Como si hubiera algo más detrás. Pero tú y yo sabemos en el fondo algo que cambia todo. El universo sí te conectó con esa persona. Solo que no para estar juntos. Te conectó con ella para exponerte. Y eso es lo que duele aceptar. Porque tú lo sentiste como destino. Pero al mismo tiempo sabes algo. Que no te hace bien. Que no puedes construir algo real ahí. Entonces, ¿por qué se sintió tan fuerte? ¿Por qué no puedes soltarlo? Porque no te estás aferrando a la persona, te estás aferrando a lo que esa persona despertó en ti. Y en este video vas a entender algo que casi nadie ve. ¿Por qué el universo sí pone personas imposibles en tu vida? Y por qué cuanto más imposible es, más te atrapa. Así que activa tu like ya mismo y suscríbete. Es totalmente gratis para ti y con eso me apoyas muchísimo. ¿Listo? Vamos. No fue casualidad. Y tú no estás mal por sentir que el universo puso a esa persona en tu camino. Porque sí, la puso. La pregunta no es si fue destino. La pregunta es ¿para qué? Porque ahí es donde casi todo el mundo se confunde. Sientes que fue algo demasiado fuerte para ser casual. Demasiado exacto para ser una coincidencia. Demasiado intenso para decir, fue una persona más. Y al mismo tiempo sabes algo más. Sabes que esa persona no te hace bien. Sabes que te desordena. Sabes que te mueve por dentro de una forma que no te deja en paz. Sabes que no es un lugar emocional donde puedas descansar. Y esa contradicción es justamente la que te atrapa. Porque por un lado, sientes, esto tenía que pasar. Esto no fue normal. Esto lo mandó el universo. Y por el otro lado, una parte de ti lo sabe con total claridad. Pero no puedo quedarme aquí. Esto no me está construyendo. Esto me está rompiendo por dentro. Y ahí aparece la pregunta que más duele. Si el universo me conectó con esta persona, ¿por qué me conectó con alguien imposible? Y aquí es donde quiero que escuches esto con muchísima atención, porque este es el giro que cambia todo el video. El universo sí te conectó con esa persona, pero no para que la tuvieras. Te conectó con esa persona para que te vieras. Y eso es mucho más profundo, mucho más incómodo, y también mucho más transformador. Porque tú sigues pensando que el destino funciona como un premio, como si todo lo que se siente grande tuviera que terminar en unión, como si todo lo que se siente intenso tuviera que convertirse en historia, como si toda conexión poderosa tuviera que significar, es para mí, pero no siempre. Hay vínculos que llegan no para quedarse, sino para abrir una puerta dentro de ti que llevaba años cerrada. Y cuando esa puerta se abre, no se siente como una lección, se siente como obsesión, como deseo, como necesidad, como una atracción tan intensa que parece imposible ignorarla. Déjame decírtelo todavía más claro. No fue casualidad que esa persona te moviera tanto. No fue casualidad que te activara justo donde más te cuesta tener control. No fue casualidad que sintieras que había algo más, aunque racionalmente vieras señales que te decían lo contrario. Todo eso fue exacto. Porque el destino no siempre te manda lo que deseas. A veces te manda lo que revela lo que aún no has sanado. Y por eso duele tanto. Porque no es solo una persona. Es un espejo. Uno brutal. Uno que no te muestra tu parte bonita, tu parte madura, tu parte espiritual. No. Te muestra tu hambre, tu herida, tu vacío, tu deseo de ser elegido o elegida, tu necesidad de sentirte vivo o viva, tu parte más intensa, más necesitada, más secreta. Y como eso aparece envuelto en una conexión que parece destinada, la mente lo romantiza. Dice, debe ser amor, debe ser mi persona, debe ser que el universo me está diciendo que insista, debe ser que algo grande hay aquí, pero no necesariamente.
A veces el universo no está diciendo, quédate. A veces está diciendo, mira lo que aún te domina por dentro. Mira lo que sigues confundiendo con amor. Mira la parte de ti que todavía entrega paz por intensidad. Y si no entiendes eso, te quedas atrapado o atrapada en el símbolo, en lugar de recibir el mensaje. Porque esa persona se vuelve símbolo de algo inmenso, de tu oportunidad, de tu destino, de tu posibilidad de sentir algo grande, de tu promesa emocional. Y entonces ya no te apegas solo a ella, te apegas a lo que representa. Y ahí es donde soltar se vuelve tan difícil, porque sientes que no estás soltando a alguien, sientes que estás soltando algo sagrado, como si al dejar ir esa historia también dejaras ir un llamado, una señal, una conexión con algo más grande. Y no, aquí está la verdad. Lo sagrado no era la persona, lo sagrado era lo que vino a despertar en ti. Y eso no se pierde si la persona no se queda. Eso es lo que tienes que empezar a ver. Porque mientras sigas creyendo que el destino te unió a alguien para poseerlo o retenerlo, vas a sufrir muchísimo cada vez que la realidad no coincida con tu deseo. Pero cuando entiendes que el destino a veces une para revelar y no para unir para siempre, algo cambia. La experiencia deja de sentirse como castigo, deja de sentirse como error, deja de sentirse como burla del universo. Empieza a sentirse como una confrontación precisa, casi quirúrgica, como si la vida te hubiera puesto enfrente exactamente a la persona capaz de tocar el punto donde todavía no eres libre. Y eso no es crueldad, es precisión. Piénsalo así. Hay etapas donde tú puedes estar funcionando perfectamente por fuera y, sin embargo, profundamente dormido o dormida por dentro. Tu rutina sigue, tu vida sigue, tus decisiones parecen lógicas. Todo parece estar bien, pero hay partes tuyas que siguen sin ser vistas, partes que no se han integrado, partes que no se han expresado, partes que no se han sanado. Y entonces aparece alguien que no necesariamente viene a amarte bien, pero sí viene a activarte exactamente donde más te cuesta sostenerte. Y eso sacude todo. De pronto sientes más, piensas más, fantaseas más, te duele más, deseas más, te obsesionas más. ¿Por qué? Porque esa persona no entró en tu vida para acomodarte. Entró para desacomodarte lo suficiente como para que ya no puedas seguir ignorando lo que llevabas dentro. Y sé que esto toca algo fuerte, porque una parte de ti quería otra respuesta. Quería que te dijera, sí, el universo te mandó a esa persona porque es el amor de tu vida. Sí, si se sintió tan intenso era porque estaba destinado a funcionar. Pero no siempre es así. Y decirte eso sería dejarte atrapado o atrapada en el mismo autoengaño que te tiene sufriendo. Lo verdadero y lo poderoso es esto. Sí, fue destino, pero no destino para que te quedaras ahí. Destino para que despertaras. Destino para que vieras hasta qué punto puedes confundir intensidad con propósito. Destino para que descubrieras qué parte de ti sigue creyendo que sufrir por alguien significa que es real. Destino para que notaras cómo tu mente convierte lo imposible en obsesión cuando toca una herida exacta. Y ahora quiero que hagas algo muy importante. No pienses en la persona por un segundo. Piensa en ti desde que esa persona apareció. ¿Qué empezó a moverse dentro de ti que antes no estaba tan visible? ¿Tu necesidad de ser elegido o elegida? ¿Tu hambre de sentir algo más grande que tu rutina? ¿Tu lado más intenso? ¿Tu miedo al rechazo? ¿Tu deseo de ser visto o vista en una profundidad que nadie más había tocado? ¿Tu antigua herida de no ser suficiente? ¿Tu esperanza infantil de que esta vez sí? Eso es lo que vino a mostrarte. No para humillarte, no para destruirte, no para dejarte roto o rota, sino para que por fin lo vieras. Porque no puedes transformar lo que sigues idealizando. No puedes sanar lo que sigues llamando destino romántico. No puedes liberarte de lo que sigues confundiendo con la persona correcta. Y el universo, cuando quiere despertarte, no siempre te manda paz primero.
A veces te manda un espejo con forma de persona, una conexión que te sacude, una experiencia que te marca, una historia que no te deja igual. No porque esa persona sea tu hogar, sino porque vino a mostrarte dónde sigues buscando hogar fuera de ti. Y eso explica por qué duele tanto. Porque no solo estás lidiando con alguien imposible, estás lidiando con la caída de una interpretación. La caída de la idea de que lo destinado siempre tiene que terminar en unión. ¿No? A veces lo destinado termina en revelación. A veces lo destinado no es la relación, es el despertar. A veces lo más poderoso que alguien viene a hacer en tu vida no es amarte, es mostrarte lo que dentro de ti todavía está listo para ser sanado, integrado y comprendido. Y cuando empiezas a ver eso, la pregunta cambia. Deja de ser, ¿por qué el universo me lo puso si no era para mí? Y empieza a ser, ¿qué vino a mostrarme esta persona sobre mí que yo no estaba viendo? Esa es la pregunta correcta, porque ahí empieza la verdadera transformación. No cuando entiendes al otro, no cuando lo recuperas, no cuando logras que se quede, sino cuando entiendes que el universo no se equivocó al cruzarlo contigo, solo que el regalo no era la persona, el regalo eras tú, despertando a través de esa experiencia. Y después de ese primer impacto, aparece una idea que te atrapa aún más, esa sensación de que no fue cualquier persona, sino la persona perfecta, perfecta en cómo hablaba, perfecta en cómo te miraba, perfecta en cómo te hacía sentir, perfecta en esos detalles que parecían encajar justo con lo que tú necesitabas. Y ahí es donde la mente se engancha todavía más profundo, porque ya no solo sientes que fue destino, sientes que fue exactamente lo que estabas buscando. Y eso es lo que lo vuelve tan difícil de soltar. Pero aquí viene el giro que cambia todo. No era perfecto, era exacto. Exacto para tu herida, exacto para tu necesidad emocional, exacto para ese vacío que no estabas viendo, exacto para esa parte de ti que llevaba tiempo esperando ser activada. Y eso es mucho más poderoso que la idea de perfección, porque la perfección no existe. Pero lo exacto, sí. Déjame explicártelo sin suavizarlo. Esa persona no coincidía contigo en todo, no te daba estabilidad, no te ofrecía claridad, no construía de forma constante, pero tenía algo muy específico, que encajaba justo con lo que tú necesitabas sentir. Y eso fue suficiente, porque tu mente no busca perfección, busca coincidencia emocional, busca algo que le haga decir, esto me toca, esto me mueve, esto se siente real. Y cuando encuentra eso, no le importa tanto lo demás. Puede ignorar señales, puede justificar comportamientos, puede sostener contradicciones, porque ya encontró el punto exacto donde engancharse. Déjame bajarlo a una escena muy clara. Una persona aparece en tu vida y no cumple con todo lo que tú dirías racionalmente que necesitas. No es constante, no es completamente clara, no está disponible de la forma que tú quisieras, pero de repente, dice algo que te llega profundo. Tiene una forma de mirarte que te desarma. Te hace sentir visto o vista de una manera que no habías sentido en mucho tiempo. Y ahí se rompe todo, porque ese momento pesa más que todo lo demás. Y tu mente dice, esto es diferente, esto es especial, esto no puede ser casual. Y empieza a construir una idea. La idea de que esa persona es única, que hay algo ahí que no has encontrado antes, que hay una conexión que no puedes dejar pasar. Pero en realidad, lo que hay es otra cosa. Esa persona tocó el punto exacto donde tú eres más vulnerable, y eso se siente como conexión, pero no siempre lo es. Ahora quiero que te hagas una pregunta muy directa. ¿Qué fue exactamente lo que esa persona hizo o tenía? ¿Qué te impactó tanto? No respondas con generalidades. Ve al detalle. ¿Te hizo sentir elegido o elegida? ¿Te dio atención en un momento donde te sentías invisible? ¿Te habló de una forma que te hizo sentir comprendido o comprendida?
¿Te activó deseo en una parte de ti que estaba dormida? ¿Te dio una sensación de profundidad que no estabas teniendo en tu vida? Ahí está la clave, porque eso no habla de lo perfecta que era esa persona. Habla de lo preciso que fue el impacto en ti. Y cuando algo es tan preciso, la mente lo eleva, lo vuelve especial, lo vuelve único, lo vuelve difícil de reemplazar. Pero no porque la persona sea irrepetible, sino porque tocó un lugar que nadie más había tocado de esa forma. Y aquí es donde tienes que empezar a ver con claridad. No estabas enamorado o enamorada de todo lo que esa persona era. Estabas profundamente impactado o impactada por lo que despertó en ti, y eso cambia completamente la perspectiva, porque deja de ser, era perfecto para mí, y se convierte en, era exacto para lo que yo necesitaba ver en ese momento. Y eso no siempre implica que sea sano, no siempre implica que sea sostenible, no siempre implica que sea una buena elección a largo plazo. Implica que fue una experiencia precisa, y eso es muy distinto. Ahora, aquí viene algo todavía más profundo. Cuando algo toca tu herida exacta, no solo te engancha, te desarma, te hace perder claridad, te hace justificar lo que normalmente no aceptarías, te hace quedarte donde normalmente te irías, porque no estás reaccionando desde tu parte consciente, estás reaccionando desde esa parte que fue tocada, y esa parte no busca equilibrio, busca sentir, busca intensidad, busca reconocimiento, busca algo que llevaba tiempo esperando, y cuando lo encuentra, no quiere soltarlo, aunque duela, aunque no funcione, aunque racionalmente sepas que no es lo mejor para ti, y por eso duele tanto soltar, porque no sientes que estás soltando a alguien cualquiera. Sientes que estás soltando algo que encajaba demasiado bien, pero encajaba en tu herida, no necesariamente en tu evolución. Y aquí es donde tienes que hacer un cambio muy importante. Dejar de preguntarte, ¿por qué era tan perfecto? Y empezar a preguntarte, ¿por qué fue tan exacto para lo que yo necesitaba sentir? Esa pregunta te devuelve el poder, porque te saca de la idealización y te lleva a la comprensión. Ahora, ¿qué haces con esto? Primero, deja de idealizar la precisión como si fuera compatibilidad. Que algo encaje contigo emocionalmente no significa que sea adecuado para tu vida. Segundo, empieza a ver el costo completo, no solo lo que te dio, también lo que te quitó, la paz que perdiste, la claridad que se desordenó, la estabilidad que se rompió, porque si solo ves el impacto, te quedas atrapado o atrapada, pero si ves el costo, empiezas a equilibrar la percepción. Tercero, reconoce que lo que se activó en ti no depende de esa persona. Eso es fundamental. Esa sensación que experimentaste, esa intensidad, esa profundidad no pertenece al otro. Se activó en ti. Y eso significa que no necesitas a esa persona para volver a conectar con eso. Necesitas entenderlo, integrarlo y sostenerlo de forma consciente. Cuarto, no confundas lo que te tocó con lo que te conviene. Esto es una línea que tienes que grabarte, porque muchas veces lo que más te toca no es lo que más te cuida. Y tú no viniste a esta vida solo a sentir fuerte. Viniste a construir algo que también te sostenga. Ahora quiero que te quedes con algo muy claro. No fue perfecto, fue exacto. Y lo exacto tiene una función. No necesariamente un destino compartido. A veces la función es mostrarte tu herida. A veces es desactivarte. A veces es romper una ilusión. A veces es sacarte de un estado donde ya no estabas creciendo. Y cuando entiendes eso, dejas de ver a esa persona como la oportunidad que perdiste y empiezas a verla como la experiencia que necesitabas para verte a ti con más claridad. Y eso cambia completamente la historia, porque ya no estás mirando hacia afuera buscando recuperar algo. Estás mirando hacia adentro, entendiendo lo que se activó. Y desde ahí, empiezas a dejar de idealizar lo exacto y empiezas a elegir lo que realmente puede sostener tu vida. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Si este contenido te aporta, si te acompaña en tus momentos importantes,
suscribirte ahora mismo con ese botoncito rojo de YouTube. Es la mejor forma de decirme, quiero más de esto. Y créeme, eso hace toda la diferencia. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, volvamos al mensaje poderoso que te espera. Y aquí es donde la mente se resiste más, porque cuando ya empiezas a ver que no es perfecto, sino exacto, aparece otra pregunta más incómoda. Entonces, ¿por qué tenía que ser imposible? ¿Por qué justo alguien que no está disponible? ¿Por qué alguien que no puede sostenerte? ¿Por qué alguien que te despierta tanto, pero no se queda? ¿Por qué alguien que encaja emocionalmente, pero no encaja en la realidad? Y ahí es donde muchas personas se rompen, porque sienten que el universo se equivocó, que fue injusto, que fue cruel, que les mostró algo increíble, para luego quitárselo. Pero no. Aquí hay algo mucho más profundo que necesitas entender. Lo imposible no es un error, es parte del diseño. Y esto no es una frase bonita. Es una verdad incómoda, porque si esa persona hubiera sido completamente posible, completamente disponible, completamente alineada contigo desde el inicio, no habría generado el mismo impacto. No habría tocado las mismas partes. No habría activado la misma intensidad. No habría provocado el mismo nivel de conciencia, porque lo posible no siempre te transforma. Lo posible te acomoda, pero lo imposible te obliga a verte. Déjame explicártelo de una forma muy clara. Cuando algo es fácil, claro y estable, tu mente lo integra rápido, lo acepta, lo normaliza, pero no necesariamente te confronta, no necesariamente te hace cuestionarte, no necesariamente te lleva a mirar tus patrones, no necesariamente te empuja a crecer, pero cuando algo es imposible, todo cambia, porque no puedes resolverlo desde afuera, no puedes hacer que funcione con esfuerzo, no puedes controlar el resultado, no puedes acomodarlo a tu favor, y entonces la única dirección que te queda es hacia adentro. Y ahí es donde ocurre el verdadero movimiento. Déjame aterrizarlo en algo que seguramente te va a resonar. Una persona aparece en tu vida y lo mueve todo. Te activa emocionalmente, te despierta deseo, te hace sentir conexión, te hace imaginar algo grande. Pero hay un límite, algo no encaja, algo no se da, algo no fluye de forma natural. Y entonces tú intentas entenderlo, intentas adaptarte, intentas sostener, intentas esperar, intentas justificar, pero no importa cuánto lo intentes. Hay algo que no se alinea, y ese no se alinea es lo que más duele, porque choca directamente con lo que sientes, y ahí es donde aparece la trampa. Tu mente empieza a decir, si se siente así de fuerte, tiene que haber una forma. Si esto llegó a mi vida, tiene que ser para algo más. No puede ser que algo tan intenso no funcione. Y sin darte cuenta, empiezas a luchar contra la realidad. Empiezas a intentar forzar lo imposible. Pero lo imposible no está ahí para que lo conviertas en posible. Está ahí para que te des cuenta de algo. Que hay partes de ti que todavía dependen de lo que no pueden tener. Y eso es durísimo de aceptar. Pero es profundamente liberador cuando lo ves. Porque entonces dejas de preguntarte, ¿cómo hago para que esto funcione? Y empiezas a preguntarte, ¿por qué esto que no puede ser me atrapa tanto? Esa es la pregunta que abre todo. Porque ahí dejas de pelear con la realidad y empiezas a entender tu estructura interna. Ahora, vamos más profundo. Lo imposible tiene una función psicológica muy específica. Te coloca frente a un límite que no puedes atravesar desde afuera. Y cuando no puedes atravesarlo, te obliga a observar qué estás intentando resolver ahí. ¿Estás buscando validación? ¿Estás intentando sentirte elegido o elegida? ¿Estás repitiendo un patrón donde deseas lo que no está disponible? ¿Estás persiguiendo intensidad porque te cuesta sostener la calma? ¿Estás proyectando en esa persona algo que en realidad necesitas integrar en ti? Eso es lo que lo imposible viene a mostrarte. No es un obstáculo sin sentido. Es un espejo. Uno que no puedes romper. Uno que no puedes evitar. Uno que te dice, esto que estás buscando afuera tiene una raíz adentro. Y mientras no veas eso, vas a seguir creyendo que el problema es que no se dio.
que el problema es que no luchaste lo suficiente, que el problema es que el momento no fue el correcto, que el problema es que algo externo falló. Pero no, el problema no es que no se dio. El problema es que estás interpretando mal lo que vino a hacer en tu vida, porque no vino a concretarse, vino a confrontarte. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque entonces lo imposible deja de ser una frustración y se convierte en una revelación. Ya no es, ¿por qué no puedo tener esto? Es, ¿por qué necesito tanto algo que no puede ser? Y esa pregunta es poderosa, porque ahí es donde empiezas a recuperar el control. Ahora, ¿qué haces con esto? Deja de intentar resolver lo imposible desde afuera. No hay estrategia emocional que convierta lo imposible en posible cuando la base no está. Aceptar eso no es rendirse, es ver la realidad. Observa qué parte de ti se activa frente a lo inalcanzable. Eso es lo que necesitas trabajar, no la relación, tu reacción frente a ella. Deja de romantizar la dificultad. Esto es clave. Que algo sea difícil no lo hace valioso. Que algo cueste no lo hace correcto. A veces lo que más cuesta es justamente lo que no está diseñado para quedarse. Empieza a valorar lo que sí puede sostenerse. Esto al inicio puede sentirse extraño, porque no tiene la misma intensidad, pero sí tiene algo mucho más importante: continuidad. Y eso es lo que construye. Y esto es fundamental. Acepta que el diseño no siempre coincide con tu deseo, pero siempre coincide con tu evolución. Esto es lo que te libera, porque deja de ser una historia de pérdida y se convierte en una experiencia de crecimiento. Ahora quédate con esto. No fue un error que fuera imposible, fue parte del diseño, porque lo imposible no llegó para que lo consiguieras. Llegó para que vieras lo que todavía te controla. Y cuando ves eso, cuando dejas de pelear con la realidad, cuando entiendes para qué apareció, algo cambia profundamente. Ya no te obsesiona de la misma forma. Ya no lo idealizas igual. Ya no lo ves como lo que se te escapó. Empiezas a verlo como lo que vino a mostrarte lo que necesitabas ver para dejar de repetir lo mismo. Y ese es el punto donde lo imposible deja de doler como antes y empieza a tener sentido. Y aquí es donde la idea del destino cambia por completo, porque hasta ahora has sentido algo muy claro. Si esto fue tan fuerte, era para que estuviéramos juntos. Si el universo lo puso en mi camino, debe ser para algo grande entre nosotros. Si se sintió así, no puede ser casual. Y sí, no fue casual, pero no por lo que tú crees, porque el destino no siempre tiene como objetivo unirte a alguien. A veces tiene un objetivo mucho más profundo: revelarte algo que no estabas viendo. Y esto es lo que casi nadie quiere aceptar, porque es más fácil creer que el destino es romántico que aceptar que también es confrontador, que no siempre te da lo que deseas, sino lo que necesitas ver. Déjame decírtelo claro. Hay conexiones que no llegan para quedarse. Llegan para mostrarte algo con una precisión brutal. Algo que no habías podido ver solo o sola. Algo que no habías querido aceptar. Algo que no habías sido capaz de reconocer en ti. Y como esa revelación viene envuelta en una conexión intensa, tu mente la traduce como amor. Pero no todo lo que se siente profundo es para quedarse. A veces es para despertarte. Déjame llevarte a una escena muy clara. Una persona entra en tu vida y en poco tiempo rompe tu equilibrio. Te hace sentir más de lo normal. Te conecta con partes tuyas que estaban dormidas. Te confronta con emociones que no estabas gestionando. Te hace cuestionarte cosas que antes no cuestionabas. Y aunque no haya estabilidad, aunque no haya claridad, aunque incluso haya dolor, esa conexión deja una marca. Y tú dices, esto tiene que ser por algo grande. Esto no puede ser solo una lección. Esto tiene que ser para que estemos juntos. Pero no necesariamente, porque lo que fue grande no fue la posibilidad de unión, fue la revelación. Lo que viste de ti a través de esa persona. Y aquí es donde tienes que detenerte y mirar con honestidad.
¿Qué te mostró esa conexión que antes no estabas viendo? ¿Tu necesidad de ser elegido o elegida? ¿Tu dificultad para soltar lo que no te hace bien? ¿Tu tendencia a idealizar lo que no se concreta? ¿Tu forma de apegarte a lo que te da intensidad aunque te quite paz? ¿Tu miedo a quedarte contigo si no hay alguien que te active? Eso es lo que vino a revelar. No para castigarte, no para hacerte sufrir sin sentido, sino para que por fin lo vieras sin poder ignorarlo. Porque hay cosas que tú puedes evitar ver durante años, hasta que alguien aparece y las pone frente a ti sin filtro. Y eso es lo que hace el destino cuando quiere despertarte. No te habla con palabras, te pone experiencias, te pone personas, te pone situaciones que te obligan a mirarte. Y muchas veces esas experiencias no son cómodas, no son fáciles, no son lo que tú habrías elegido conscientemente, pero son exactas. Exactas para el momento en el que estás, exactas para lo que necesitas ver, exactas para lo que ya no puedes seguir ignorando. Y aquí es donde viene el error más común: confundir la intensidad de la revelación con la necesidad de permanencia. Pensar que porque algo te movió tanto, tiene que quedarse en tu vida. Pero no. A veces lo que más te mueve es lo que menos está diseñado para quedarse. Porque su función no es acompañarte, es mostrarte. Y cuando ya te mostró lo que tenía que mostrarte, su ciclo termina. Aunque tú no quieras, aunque te duela, aunque una parte de ti quiera aferrarse. Porque tú te apegas a la persona, pero el destino estaba trabajando con el proceso. Y ese proceso no necesita que el otro se quede. Necesita que tú veas. Ahora quiero que te hagas una pregunta muy directa. ¿Qué parte de ti quedó expuesta después de esa conexión que antes podías ignorar? No lo suavices. No lo disfraces. Ve a lo real, porque ahí está la revelación. Y mientras no la integres, vas a seguir pensando que el destino falló, que no se dio, que se escapó. Pero no falló. Cumplió su función. Te mostró algo. Ahora te toca a ti hacer algo con eso. Y aquí es donde todo cambia. Cuando dejas de ver a esa persona como lo que no se dio y empiezas a verla como el punto exacto donde empezaste a verte con más claridad, eso transforma la historia. Porque ya no estás esperando que vuelva para completar algo. Empiezas a entender que lo importante ya ocurrió. La revelación ya pasó. Ahora lo que queda es integrar. Y esto es lo más poderoso que puedes entender. El destino no siempre une para siempre. A veces conecta para revelar y luego te deja frente a ti. Y ese momento donde ya no puedes culpar al otro, donde ya no puedes esconderte en la ilusión, donde ya viste lo que viste, es el verdadero punto de transformación. Porque ahí ya no estás esperando que algo externo cambie. Estás frente a ti, frente a lo que sentiste, frente a lo que buscaste, frente a lo que te dolió, frente a lo que necesitas integrar. Y aunque al inicio se sienta vacío, aunque al inicio se sienta como pérdida, en realidad es otra cosa. Es el momento donde dejas de perseguir la unión y empiezas a entender la revelación. Y desde ahí, empiezas a dejar de repetir. Porque ya no estás buscando afuera lo que el destino vino a mostrarte dentro. Y eso es lo que convierte una experiencia dolorosa en un verdadero punto de evolución. Y aquí es donde todo se vuelve más honesto y más difícil de ignorar. Porque una parte de ti sigue diciendo: ya entendí, ya sé que no me conviene, ya sé que no es para mí, pero aún así, no puedes soltar. Y eso te desconcierta, te hace dudar de ti, te hace sentir débil, te hace pensar que hay algo mal contigo. Pero no estás fallando. Lo que pasa es que estás intentando soltar a la persona, cuando en realidad lo que te cuesta es soltar lo que esa persona despertó en ti. Y eso es mucho más profundo. Porque esa persona no solo pasó por tu vida, activó una versión de ti que ahora no sabes cómo sostener sin ella. Y ahí está el verdadero enganche. No en el otro, en lo que se abrió dentro de ti.
Déjame explicártelo de forma muy directa. Antes de esa persona, tú eras una versión más contenida, más estable, tal vez, más controlada, en ciertos aspectos, más acostumbrada a una forma de sentir más plana o más predecible, y de repente aparece alguien, y todo cambia. Empiezas a sentir más, te vuelves más intenso o intensa, te conectas con el deseo de una forma distinta, te importan cosas que antes no te movían tanto, te involucras emocionalmente con una fuerza que no esperabas, y eso no es menor, porque no es solo una emoción pasajera, es un despertar, un movimiento interno, una expansión de tu experiencia emocional. Y ahora que esa persona no está, o no está como quisieras, lo que queda no es solo su ausencia. Lo que queda es un vacío muy específico. La ausencia de esa versión de ti que apareció cuando estabas con esa persona. Y eso es lo que duele. Eso es lo que engancha. Eso es lo que cuesta soltar. Porque no estás diciendo, quiero a esa persona. Estás diciendo sin darte cuenta, quiero volver a sentir eso que solo sentí con esa persona. Y ahí es donde todo se complica, porque crees que necesitas al otro para volver a ese estado. Pero no, ese estado nació en ti. Esa intensidad salió de ti. Esa apertura ocurrió en ti. Esa capacidad de sentir es tuya. El problema es que la descubriste a través de alguien. Y ahora tu mente la asocia con esa persona. Y mientras esa asociación siga activa, vas a seguir sintiendo que necesitas volver ahí. Ahora quiero que hagas algo muy importante. Detente un momento y responde esto con total honestidad. ¿Qué fue exactamente lo que despertó en ti esa persona que ahora sientes que perdiste? No respondas con algo superficial. Ve al fondo. ¿Despertó tu deseo? ¿Despertó tu necesidad de conexión profunda? ¿Despertó tu sensación de ser visto o vista? ¿Despertó tu parte más intensa, más emocional, más viva? ¿Despertó una ilusión de algo grande que querías experimentar? Eso es lo que no estás soltando. Y eso no depende de la otra persona, depende de ti. Ahora, aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas. Intentan recuperar ese estado buscando a la misma persona. Pero eso es un error, porque no es el único camino. Es el más fácil, pero también el más limitado, porque te deja dependiente. Y lo que necesitas ahora no es volver atrás. Es integrar lo que se abrió, sin depender de quién lo activó. Y esto requiere un cambio muy concreto. Reconoce que no extrañas solo a la persona. Extrañas cómo te sentías contigo cuando estabas ahí. Esto cambia completamente el enfoque, porque te saca del otro y te devuelve a ti. Empieza a separar la experiencia del vínculo. Lo que viviste fue real. Lo que sentiste fue real. Pero eso no significa que la relación fuera adecuada para tu vida. Puedes validar la experiencia sin idealizar la dinámica. Haz una lista clara de lo que se activó en ti. Esto es muy práctico. Escríbelo si puedes. ¿Qué emociones aparecieron? ¿Qué necesidades se hicieron evidentes? ¿Qué partes tuyas se expresaron más? Cuando lo ves claro, dejas de verlo como algo mágico que solo esa persona podía darte. Empiezas a verlo como algo que puedes trabajar, desarrollar e integrar. Empieza a recuperar esas partes de ti, de forma consciente. Esto es clave. Si esa persona te conectó con tu capacidad de sentir más, busca formas de seguir conectando con eso sin depender de alguien. Si te conectó con tu deseo, explora esa parte desde un lugar más consciente. Si te hizo sentir visto o vista, trabaja en construir espacios donde puedas sentir eso sin tener que perseguirlo. No se trata de reemplazar a la persona, se trata de no perder lo que descubriste de ti por haber dependido de ella. Acepta que parte del proceso es dejar ir la intensidad, para encontrar algo más estable. Esto es importante, porque muchas veces lo que te cuesta soltar no es la persona, es la intensidad emocional que venía con esa dinámica. Y cuando eso desaparece, puede sentirse como vacío, pero no es vacío, es regulación, y tu sistema necesita tiempo para acostumbrarse a eso. Sexto,
Y esto es lo más importante. Deja de decir, necesito a esa persona para sentir esto. Y empieza a decir, esto que sentí también vive en mí. Esa frase cambia todo, porque rompe la dependencia y te devuelve el control. Ahora quiero que te quedes con algo muy claro. No estás intentando soltar a alguien, estás aprendiendo a sostener una parte de ti, sin necesitar a quien la activó. Y eso no es fácil, pero es profundamente liberador. Porque cuando logras hacer eso, cuando dejas de buscar afuera lo que empezó dentro, algo cambia. La persona deja de tener el mismo peso. La obsesión pierde intensidad, la necesidad baja, y lo que queda ya no es un enganche, es una comprensión, una integración, una forma más consciente de estar contigo. Y desde ahí, ya no eliges desde la necesidad de repetir lo que sentiste. Empiezas a elegir desde la capacidad de sostener lo que eres. Y eso es lo que realmente te permite soltar sin perderte en el intento. Y aquí es donde todo se acomoda de una forma que antes parecía imposible. Porque ya no estás mirando la historia desde el dolor, la estás mirando desde el sentido. Y eso lo cambia todo. Porque mientras no entiendes el para qué, todo se siente injusto. Se siente como pérdida, como error, como algo que no debió pasar así, como una especie de promesa rota del universo. Pero cuando empiezas a ver el para qué, algo se mueve por dentro. La misma historia empieza a tener otra forma. Ya no es ¿por qué me pasó esto? Empieza a ser ¿qué hizo esto dentro de mí que no habría ocurrido de otra manera? Y esa pregunta abre una puerta completamente distinta, porque deja de tratarse del otro y empieza a tratarse de tu proceso. Déjame decirlo sin rodeos. Mientras tú sigas enfocado o enfocada en la persona, el destino duele. Pero cuando empiezas a enfocarte en lo que ese encuentro activó en ti, el destino empieza a tener sentido. Y cuando tiene sentido, deja de doler igual. No porque desaparezca el recuerdo, sino porque deja de sentirse como una herida abierta. Empieza a sentirse como una experiencia que cumplió su función, y esto no es inmediato. No es que de un día para otro dices, ya entendí, y todo se acomoda. No. Es un cambio progresivo. Un cambio donde poco a poco dejas de ver a esa persona como el centro de la historia, y empiezas a verte a ti como el verdadero punto de transformación. Ahora quiero que hagas algo muy concreto. Mira esa experiencia completa. No solo los momentos intensos, no solo lo que te gustó. Mírala completa. ¿Qué cambió en ti después de ese encuentro? ¿Te volviste más consciente de tus emociones? ¿Te diste cuenta de patrones que antes no veías? ¿Entendiste cosas de ti que antes evitabas? ¿Descubriste partes tuyas que no estaban activas? ¿Te enfrentaste a verdades que ya no puedes ignorar? Eso es el para qué. No es una teoría, no es algo espiritual abstracto, es algo concreto, algo que ya pasó dentro de ti. Y cuando empiezas a ver eso con claridad, la historia deja de sentirse como algo que te quitó y empieza a sentirse como algo que te mostró. Y aquí viene algo muy importante. El dolor no desaparece cuando la persona desaparece. El dolor cambia cuando entiendes el sentido. Porque el dolor sin sentido se vuelve carga. Pero el dolor con sentido se convierte en aprendizaje, en transformación, en evolución. Y ese es el punto donde empiezas a liberarte. No porque olvidaste, no porque dejaste de sentir completamente, sino porque ya no estás atrapado o atrapada en la misma interpretación. Ahora hay claridad, y la claridad libera. Ahora, esto es clave. Entender el para qué no es justificar lo que pasó. No es decir, todo estuvo bien. No es romantizar el daño. Es algo mucho más preciso. Es decir, esto pasó, y esto fue lo que generó en mí. Y desde ahí, decidir qué haces con eso. Porque aquí es donde mucha gente se queda a mitad de camino. Entiende, pero no integra. Ve, pero no transforma. Y entonces repite. Pero tú no estás aquí para repetir. Estás aquí para cerrar ese ciclo desde la conciencia. Y eso implica algo muy concreto. Tomar lo que esa experiencia despertó y usarlo a tu favor. Si te mostró tu necesidad de validación, trabajar en construirla desde dentro. Si te mostró tu tendencia a apegarte a lo imposible,
Empezar a elegir lo que sí puede sostenerse. Si te mostró tu dificultad para soltar, empezar a entrenar esa capacidad desde pequeñas decisiones. Si te mostró tu hambre emocional, empezar a nutrirte de formas más conscientes. Eso es integración. Y sin integración, no hay liberación. Ahora quiero que te quedes con algo muy claro. El destino no te ató a esa persona. El destino te mostró algo a través de esa persona. Y cuando tú tomas eso, cuando lo haces consciente, cuando lo trabajas, cuando lo integras, ya no necesitas que la historia continúe, porque ya recibiste lo importante. Y ahí es donde ocurre algo que no se puede forzar. Empiezas a soltar, sin sentir que estás perdiendo algo. Empiezas a recordar, sin que te arrastre igual. Empiezas a ver a esa persona, sin que tenga el mismo poder sobre ti. No porque dejó de ser importante, sino porque ya dejó de ser necesario para tu proceso. Y eso es libertad. No la libertad de olvidar, sino la libertad de no depender, de no estar atado o atada a una historia que ya cumplió su función. Y cuando llegas ahí, cuando de verdad entiendes el para qué, el destino deja de doler como antes y empieza a sentirse como lo que siempre fue, una experiencia precisa que vino a llevarte a otro nivel de conciencia sobre ti. Conclusión. Si llegaste hasta aquí, ya no puedes seguir viendo esa historia de la misma forma, porque ahora entiendes algo que antes no veías. No fue casualidad, no fue error, no fue mala suerte, pero tampoco era para quedarte ahí, era para despertarte. Esa persona no llegó a completarte, llegó a mostrarte lo que todavía te faltaba integrar. Y mientras no veías eso, dolía. Dolía porque lo interpretabas como pérdida, como algo que no se dio, como una historia que debió ser distinta. Pero ahora cambia, porque cuando entiendes el para qué, dejas de aferrarte al quién. Y ahí es donde recuperas tu poder. No cuando dejas de sentir, sino cuando dejas de depender de eso que sentías. Ahora quiero proponerte algo, no como frase bonita, sino como una decisión interna. Escribe en los comentarios. No era para quedarme, era para despertarme. Escríbelo y léelo para ti, porque ese es el punto donde dejas de luchar contra la historia y empiezas a integrarla, donde dejas de preguntarte ¿por qué me pasó? Y empiezas a usarlo para crecer. Si este mensaje hizo eco en tu interior, te invito a dejar tu poderoso like, suscribirte y activar la campanita. Es tu forma de confirmar que estás despierta. Y si sientes el llamado de ir más profundo, ahora puedes unirte como miembro del canal. Al hacerlo, entras en mi círculo cercano. Tendrás prioridad en mis respuestas a tus consultas, decidirás los próximos temas y contarás con un acompañamiento más íntimo en tu transformación. Pero no te vayas todavía. En pantalla te dejo 2 lecciones más de altísimo valor que complementan lo que vimos hoy.